Imagina un viaje suave y continuo desde los primeros pasos bípedos en la sabana africana hasta las luces tranquilas de las ciudades de la antigüedad, contado como una narración lenta para acompañar el sueño. Durante las próximas horas la historia humana se despliega sin prisas, fuego, lenguaje, arte rupestre, aldeas, ríos sagrados y las primeras ciudades. Si este tipo de documentales para dormir te ayuda a relajarte, dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita, así podrás seguir llegando cada noche nueva historia para descansar. Hace unos 4 millones de años en regiones de África Oriental donde hoy se extienden valles y llanuras secas aparecen algunos de los primeros homininos que caminan erguidos. La distancia temporal entre esos pasos vacilantes y las luces de las primeras ciudades antiguas es tan grande que cualquier vida humana individual parece un susurro breve en comparación. Sin embargo, cada pequeño cambio en postura, en huesos, en manos y en cerebro introduce una variación que modifica el destino de toda la especie. A lo largo de ese intervalo inmenso, la historia humana se despliega como un tapiz de paisajes, herramientas, relatos y silencios nocturnos que esta narración recorre con calma y sin prisa. En la sabana temprana hierbas altas se mecen bajo un cielo amplio y grupos pequeños de homininos avanzan despacio, observando movimientos entre las sombras de los arbustos atentos a depredadores, frutos maduros y fuentes de agua que todavía no siguen rutas trazadas en ningún mapa. La columna vertebral se curva de otro modo, la pelvis soporta el peso de un cuerpo que ya no se desplaza sobre 4 extremidades y los pies comienzan a acostumbrarse a sostener jornadas completas de marcha. Cada paso libera las manos para agarrar ramas, piedras o raíces, y en esa libertad discreta se esconde la posibilidad de herramientas de gestos compartidos y mucho más tarde de símbolos grabados sobre superficie de roca. El viento nocturno recorre la hierba, trae el olor de la lluvia lejana y anuncia cambios de estación que todavía se reconocen por la piel y la memoria, no por calendarios. Los homininos primitivos buscan refugio en pequeños abrigos rocosos, en troncos caídos o en zonas elevadas donde el horizonte se ve sin obstáculos y cada elección de refugio se convierte en un ensayo silencioso de planificación. En ese escenario la inteligencia no aparece como un destello repentino, sino como una acumulación paciente de decisiones mínimas, elegir una ruta menos expuesta, recordar dónde se encontró alimento, la estación anterior, identificar la silueta de un felino a contraluz. El paisaje cambia lentamente con el clima. Algunas zonas se vuelven más secas, otras alternan periodos de bosque y pradera y los grupos se desplazan siguiendo animales de caza y brotes tiernos de vegetación. Cada movimiento abre la posibilidad de encontrar ríos nuevos, laderas desconocidas y materiales distintos con los que experimentar formas de romper, cortar o pulir. Un canto rodado recogido junto a un cauce puede convertirse después de algunos golpes torpes en un filo algo más agudo suficiente para abrir una fruta dura o separar fibras de una raíz comestible. La diferencia entre no tener esa herramienta y tenerla es modesta en un día concreto, pero significativa cuando se acumulan generaciones que la observan, la imitan y la mejoran. Al mismo tiempo, las relaciones dentro del grupo adquieren capas de complejidad. Hay individuos que exploran más, otros que observan mejor el cielo, otros que recuerdan rutas antiguas, y esa diversidad de capacidades se integra en una misma red de cooperación básica. La comunicación no depende todavía de un lenguaje articulado como el de épocas posteriores, pero miradas, gestos gruñidos y posturas corporales
organizan la marcha, la alerta y el reparo. Si un miembro del grupo detecta una sombra sospechosa, su tensión corporal y su mirada prolongada bastan para que los demás modifiquen la trayectoria o se agrupen con mayor densidad. A veces al caer la tarde, un grupo logra permanecer en un lugar ligeramente resguardado con un tronco grande a la espalda y un horizonte amplio al frente. En esa pausa, los cuerpos cansados se acomodan y la respiración se acompasa con el ritmo lento del viento. El recuerdo de días anteriores se mezcla con la sensación de calor o frío y la mente, aunque aún lejos de los relatos complejos, empieza a enlazar sucesos en pequeñas cadenas de causa y efecto. El cielo nocturno ya entonces muestra estrellas innumerables, aunque ninguna figura ni constelación tiene todavía nombre estable. Solo hay puntos de luz que marcan la permanencia de algo que no cambia mientras todo en la tierra se mueve y se ajusta. Poco a poco, al repetirse las estaciones, los grupos que mejor integran memoria, coordinación y uso creativo de objetos simples tienen más posibilidades de superar sequías depredadores y cambios en la vegetación. Desde una perspectiva de millones de años, esos triunfos no se perciben como gestos heroicos, sino como ligeras inclinaciones en una balanza que con el tiempo suficiente la especie completa inclina hacia nuevas formas de vida. En el futuro distante de este camino se encuentran las hogueras que iluminan cuevas, las pinturas que llenan paredes, los campos sembrados y las ciudades de ladrillo. Pero en este primer tramo del viaje la historia humana se reduce a pasos lentos sobre tierra blanda y a ojos que aprenden a leer señales en un mundo aún indómito. La narración que sigue avanza desde estos orígenes humildes hasta la complejidad de los reinos antiguos, sin perder de vista que todo comienza aquí, con cuerpos que se levantan, manos que se liberan y noches largas que invitan a observar en silencio. Hace millones de años, cuando los primeros homininos ya caminan de forma más habitual sobre dos piernas, el cuerpo entero se reorganiza alrededor de ese gesto aparentemente sencillo. La pelvis se ensancha, la columna adopta curvas nuevas y los pies se convierten en plataformas que soportan jornadas enteras de desplazamiento sobre terrenos irregulares. Esa transformación libera de manera gradual los brazos y las manos, que dejan de ser pilares y pasan a ser instrumentos móviles capaces de sujetar, transportar y manipular objetos con una precisión cada vez mayor. En la sabana, el horizonte amplio ofrece una ventaja a quienes mantienen la cabeza más alta porque la mirada alcanza más lejos y detecta antes tanto a los depredadores como a las oportunidades de alimento. Al mismo tiempo, esa postura erguida exige equilibrio constante. Cada paso implica ajustar músculos, tendones y articulaciones para que el cuerpo no caiga hacia adelante ni hacia los lados. Esta gimnasia continua fortalece piernas y caderas y convierte la marcha en una especie de respiración alargada que acompaña días enteros de búsqueda paciente. Los grupos de homininos se desplazan en pequeños conjuntos que avanzan y vuelven a reagruparse cuando algo llama la atención. En esos movimientos, las manos empiezan a recoger piedras especiales más duras o con bordes que prometen un filo oculto. Al golpear unas contra otras se desprenden lascas irregulares. No todas sirven, pero algunas muestran un borde cortante suficiente para abrir una fruta gruesa o separar fibras vegetales. La disciplina de probar, repetir y conservar lo que funciona se instala poco a poco en la vida diaria hasta que ciertas formas de piedra se vuelven familiares en los lugares de descanso.
junto a restos de huesos, semillas y cenizas dispersas, quedan también pequeñas concentraciones de fragmentos de roca que cuentan una historia silenciosa de ensayo y error. La mente que observa el resultado de un golpe exitoso recuerda el gesto y el sonido y lo reproduce más tarde en otro cauce de río. Esa memoria práctica se transmite sin palabras complejas, solo con la proximidad de cuerpos que miran cómo otro ser golpea, gira, intenta una vez más hasta lograr el efecto deseado. Con el tiempo, algunos materiales como ciertas rocas de grano fino se prefieren frente a otros, y los grupos aprenden a distinguir no solo presas y frutos, sino también texturas minerales útiles. El paisaje se llena de recorridos invisibles que conectan puntos de agua, zonas de caza y afloramientos de piedra adecuada, y cada generación hereda trazos de ese mapa en forma de hábitos. Las jornadas comienzan a menudo con el primer brillo del sol sobre la hierba. El aire aún es fresco y las siluetas alargadas de los homininos se desplazan en fila irregular. La marcha pausada permite explorar mientras se avanza. Una rama caída puede convertirse en bastón y un tronco hueco puede servir como refugio temporal. Si el grupo se aproxima a un río, la combinación de agua, animales y cantos rodados concentra la atención durante horas. Allí algunas figuras se agachan y empiezan a seleccionar piedras, probando cómo se sienten en la mano, cómo encajan con los dedos, qué peso resulta cómodo para golpear. Cada vez que una lasca se desprende y muestra un borde claro, se abre una posibilidad nueva de transformar alimentos o materiales. Ese momento repetido muchas veces a lo largo de generaciones marca la transición desde un uso oportunista de objetos encontrados hacia una manipulación mínimamente planificada del entorno. La vida sigue siendo frágil y expuesta. Grandes carnívoros cruzan a veces las mismas rutas y tormentas repentinas obligan a cambiar de dirección, pero la combinación de bipedismo, manos libres y herramientas simples inclina lentamente la balanza. Ahora resulta más fácil acceder a médulas óseas, a corazón tierno de raíces, a capas internas de cortezas nutritivas. Aunque los cambios diarios parezcan pequeños, el cuerpo alimentado con recursos mejor aprovechados sostiene cerebros que con el tiempo se vuelven más grandes y complejos. En las pausas nocturnas, cuando el grupo encuentra un saliente rocoso o un matorral denso que ofrece cierta protección, las piedras utilizadas durante el día se dejan al alcance preparadas para la jornada siguiente. Algunas muestran marcas repetidas de uso, otras fracturas que revelan intentos fallidos. Esa pequeña arqueología inmediata, visible a simple vista, señala que la especie empieza a dejar huellas materiales reconocibles distintas de las de otros animales del entorno. No hay discursos ni relatos articulados sobre estas decisiones, pero sí una continuidad de prácticas que se repiten hasta volverse casi instintivas. Mientras el cielo se oscurece y las primeras estrellas aparecen, los cuerpos se recogen y el recuerdo de rutas, peligros y hallazgos se sedimenta en un tipo de memoria compartida que aún no necesita palabras para sostener el futuro. Desde esa base sencilla de postura erguida, manos ocupadas y herramientas de piedra, se prepara de manera callada todo lo que vendrá después: fuegos encendidos a voluntad, lenguajes más complejos, migraciones lejanas y en un horizonte todavía inimaginable, las primeras aldeas. Hace cientos de miles de años, en paisajes donde la sabana se mezcla con bosques dispersos y riberas pedregosas, algunos grupos humanos comienzan a relacionarse con un elemento que cambiará para siempre su historia: el fuego.
Al principio el contacto llega a través de incendios naturales provocados por rayos o sequías prolongadas, llamaradas que avanzan sobre la hierba seca y dejan tras de sí franjas de tierra ennegrecida llena de troncos humeantes y pequeños animales muertos. En esos márgenes calcinados, la especie descubre que la carne expuesta al calor adquiere otra textura, otro olor y resulta más fácil de masticar y digerir incluso para mandíbulas cansadas. También descubre que cuando las llamas se alejan el entorno queda despejado y la visibilidad mejora en comparación con los matorrales densos donde los depredadores se ocultan con facilidad. Durante mucho tiempo el fuego sigue siendo un fenómeno imprevisible, algo que se observa desde cierta distancia con una mezcla de prudencia y fascinación. Sin embargo, en algunos grupos se instala la costumbre de conservar brasas rescatadas de ramas medio apagadas y transportarlas con cuidado protegidas por cenizas y fibras vegetales. Esa acción sencilla permite mantener una pequeña fuente de calor más allá de la tormenta que lo originó y abre la puerta al control gradual de las llamas. Al caer la tarde, cuando el aire se enfría y los insectos disminuyen su ruido, el círculo alrededor de un fuego tenue se convierte en un nuevo tipo de espacio. La luz anaranjada suaviza los contornos de los cuerpos, proyecta sombras en las paredes de roca y reduce el alcance de la oscuridad profunda que antes envolvía la noche por completo. En ese círculo reducido las caras se reconocen mejor, los gestos se leen con menos esfuerzo y la comunicación adquiere matices que no eran posibles en la penumbra. La presencia del fuego modifica los ritmos cotidianos. Ya no es imprescindible acostarse en cuanto el sol desaparece, porque el resplandor crea unas horas intermedias donde el grupo puede permanecer despierto con mayor sensación de seguridad. En ese intervalo, manos que durante el día empuñan herramientas se dedican a actividades más delicadas, repasar filos de piedra, limpiar restos de comida, jugar con pequeños fragmentos de hueso o con pigmentos recogidos de la tierra. Las chispas ocasionales que saltan de la hoguera recuerdan que este aliado es también un elemento que exige respeto. Demasiada materia seca, demasiado viento o un descuido pueden convertirlo otra vez en incendio descontrolado. Por eso la mente humana aprende a moderar, a vigilar, a mantener un equilibrio entre alimentar el fuego y contenerlo. Esa vigilancia compartida consolida formas nuevas de cooperación donde alguien sopla suavemente sobre brasas apagadas, otro acerca ramas finas, otro se ocupa de que los más pequeños se mantengan a distancia segura. A nivel profundo, el fuego altera también la relación con los alimentos. Carnes, raíces y semillas expuestas al calor se vuelven más blandas, liberan sabores y nutrientes y reducen el esfuerzo digestivo. Cuerpos menos ocupados en triturar alimentos duros pueden destinar más energía al desarrollo de tejidos delicados como el cerebro y dedicar más tiempo a la observación y al juego. Alrededor de las hogueras el movimiento se hace más lento. Ya no se trata de perseguir presas ni de huir, sino de escuchar crujidos del leño, sonidos lejanos de la noche y respiraciones acompasadas. En esas horas, la mente tiene espacio para enlazar escenas del pasado reciente, una jornada de caza, un encuentro con otro grupo, un cambio repentino del clima. Gestos gruñidos y primeras secuencias vocales comienzan a acompañar estas evocaciones, y lo que antes eran solo imágenes dispersas se convierte en algo más parecido a relatos embrionarios.
El fuego así no solo ilumina cuerpos y alimentos, sino que abre un escenario nuevo para la memoria compartida, lugares donde es fácil encontrar combustible, reparo y agua, se repiten como puntos favoritos para encender o mantener hogueras. Con el tiempo esos espacios acumulan capas de ceniza, huesos fracturados, piedras ennegrecidas y fragmentos de herramientas gastadas. La tierra guarda esos residuos como registros de noches numerosas de comidas compartidas y de conversaciones sin palabras elaboradas. Desde la perspectiva lenta de los siglos, cada fogata deja una firma diminuta que mucho después podrá leerse como evidencia del cambio. En el presente de aquellos homininos, sin embargo, solo cuenta la sensación inmediata de calor en la piel y de protección frente a ciertos animales. Conforme el conocimiento sobre cómo encender y conservar el fuego se difunde entre grupos y generaciones, el planeta se llena de pequeños puntos luminosos que uno tras otro prolongan la vigilia humana. Esta capacidad de extender el día, de alargar la franja de tiempo activa, amplía las oportunidades para aprender, cuidar y pensar. De ese modo, la especie se acostumbra a vivir no solo a la luz del sol, sino también en torno a brasas que arden con paciencia, preparando el terreno para noches de lenguaje más complejo, de música sencilla y mucho después de historias trazadas en paredes y tablillas. Hace muchas generaciones después de que el fuego empiece a acompañar las noches humanas, la comunicación entre los miembros de cada grupo se vuelve más rica y matizada. Al principio predominan gestos amplios, posturas corporales y sonidos breves que indican peligro, alimento o dirección suficientes para coordinar movimientos sencillos en la sabana y junto a los ríos. Poco a poco, esos sonidos se combinan con miradas y manos que señalan, y el conjunto crea una red de significados compartidos que permite organizar mejor la caza, el reparto y el cuidado de las crías. Cada vez que un individuo emite una secuencia particular de sonidos antes de iniciar cierta acción, los demás aprenden a asociar ese patrón con lo que viene después. Así la relación entre ruido y suceso deja de ser completamente azarosa y se convierte en un sistema flexible donde pequeñas variaciones pueden cambiar el mensaje. A la luz del fuego la voz resuena de un modo distinto que a plena luz del día. Las llamas proyectan sombras inquietas, pero el círculo iluminado ofrece un escenario relativamente seguro para experimentar con tonos y ritmos. Algunos sonidos se alargan, otros se repiten, otros se combinan con movimientos de manos y algunos terminan por estabilizarse como señales reconocibles incluso entre grupos que se han separado durante un tiempo. En este periodo el paisaje acústico de la noche cambia lentamente. Junto al crujido de la leña y los murmullos de animales lejanos, aparece una capa de vocalizaciones que ya no son simples gritos, sino cadenas organizadas con pausas y repeticiones. Los más jóvenes imitan sonidos de los adultos y los mezclan con ruidos del entorno como llamadas de aves o gruñidos de pequeños mamíferos, creando una especie de juego que sin saberlo ensancha las capacidades de la especie para producir y distinguir matices. En las jornadas de caza, la coordinación se beneficia de esta evolución. Un sonido breve puede indicar que una presa ha sido vista, otro que es mejor rodear una zona, otro que conviene esperar. Gestos y voces se complementan de modo que una mano levantada combinada con un murmullo específico tiene un significado diferente al de la misma mano en silencio. Allí donde el clima y los recursos permiten grupos relativamente estables, la acumulación de hábitos vocales se vuelve más intensa. Las madres repiten ciertas secuencias mientras calman a las crías,
Los compañeros de grupo las usan cuando comparten alimento y así los sonidos se cargan de emociones suaves de seguridad, de rutina. Al caer la noche se forman pequeños núcleos dentro del círculo de luz y en esos núcleos la voz se hace más baja, casi un murmullo. Se comentan con recursos todavía simples los sucesos del día, el río crecido, el árbol caído, el rastro de un animal grande. Aunque no existan tiempos verbales complejos ni narraciones elaboradas, sí aparece una forma temprana de relatar antes y después de señalar que algo ocurrió en otro momento. Esa capacidad de desplazar la atención en el tiempo sostenida por la voz amplía la mente mucho más allá del presente inmediato. La memoria se ordena en pequeñas secuencias que pueden repetirse en noches sucesivas y cada repetición refuerza vínculos entre quienes las escuchan. En algunos refugios con el paso de los años se acumulan no solo restos de hogueras, sino también ecos de cantos sencillos y patrones rítmicos. Golpes suaves sobre troncos o piedras, palmas discretas y balanceos del cuerpo se sincronizan con ciertos sonidos, produciendo esbozos de un lenguaje donde significado y música se rozan. A nivel evolutivo, los individuos capaces de percibir diferencias sutiles en las vocalizaciones y de responder de forma adecuada cuentan con una ventaja clara. Reconocer una llamada específica de alarma, distinguirla de otros ruidos, puede marcar la diferencia entre escapar a tiempo o quedar expuesto. Lo mismo ocurre con las señales que invitan a compartir alimento o refugio. Quienes comprenden mejor estos matices se integran con más facilidad en el grupo y reciben más apoyo. Con el paso de miles de generaciones, la anatomía también se ajusta. La lengua, la laringe y la boca se adaptan para producir una gama cada vez más amplia de consonantes y vocales. No se trata de un cambio brusco, sino de una sucesión de pequeñas variaciones que en conjunto permiten articular sonidos más nítidos. En este punto del viaje, el lenguaje todavía no posee estructuras complejas, pero ya actúa como un tejido invisible que une a los individuos entre sí y a cada generación con la siguiente. Los relatos del día, los avisos de peligro y los murmullos de consuelo se tejen en una banda sonora constante que acompaña la vida humana. Este tejido sonoro prepara el camino para etapas posteriores en las que las palabras podrán nombrar animales, lugares y antepasados, y los grupos podrán pensar de manera más clara en cosas que no están presentes. Por ahora, en la penumbra de las primeras noches habladas, la historia de la especie se sostiene en voces suaves que llenan el aire alrededor del fuego y transforman el silencio antiguo en un espacio compartido de significado creciente. En un largo tramo de la prehistoria, antes de que las migraciones más amplias transformen el mapa humano, los grupos viven en un vaivén constante entre sabanas abiertas, manchas de bosque y orillas de agua. Cada uno de estos espacios ofrece ventajas y riesgos distintos, y la especie aprende a leerlos con una atención silenciosa que se afina generación tras generación. En la sabana el horizonte es amplio y la luz del sol cae sin obstáculos sobre la hierba alta donde se mueven grandes herbívoros que marcan el ritmo de las temporadas. La visibilidad permite detectar desde lejos tanto a las presas como a los depredadores, pero el refugio es escaso y cualquier error de cálculo puede exponer al grupo en exceso. Por eso los desplazamientos en terreno abierto se organizan con cuidado, eligiendo horas más frescas y rutas que pasen cerca de pequeñas elevaciones o formaciones rocosas capaces de ofrecer un resguardo rápido. Los bosques dispersos cuentan una historia diferente.
Bajo la sombra de árboles altos el aire se siente más húmedo y la luz llega en fragmentos filtrada por hojas que se mueven con el viento. Allí abundan frutos, hojas tiernas y pequeños animales, pero la vegetación densa reduce el campo de visión y crea rincones donde cualquier movimiento puede sorprender. Los grupos avanzan con más lentitud, atentos al crujido de ramas y a los olores que cambian según la hora del día. A veces los homininos trepan troncos bajos o se apoyan en raíces expuestas para observar mejor, combinando el legado de una vida arborícola antigua con la nueva costumbre de caminar erguidos sobre el suelo. En los bordes del agua ríos y lagunas se convierten en ejes de vida que concentran recursos de forma extraordinaria. El agua dulce atrae a animales de muchos tamaños y en las riberas crecen plantas con raíces y tallos aprovechables. Los grupos aprenden a identificar pozas más seguras, orillas de suelo firme y zonas de barro donde las huellas cuentan quién ha pasado recientemente. La presencia de agua también marca el ritmo del año. En estaciones de lluvia los cauces se ensanchan y el paisaje se vuelve fangoso, mientras que en épocas secas los mismos ríos se retraen dejando charcos aislados que se convierten en puntos críticos para la supervivencia. Este equilibrio entre sabana, bosque y orilla no es estático. Con los cambios climáticos que se suceden a lo largo de miles de años, algunas regiones se vuelven más abiertas, otras se llenan de árboles y otras se transforman en mosaicos de ambientes intermedios. Los grupos humanos responden a estos cambios con una movilidad lenta pero persistente. No hay fronteras trazadas, solo decisiones repetidas, seguir la línea de un valle, bordear un macizo rocoso, cruzar un paso estrecho entre montañas. Cada ruta explorada deja en la memoria del grupo una secuencia de señales, una roca con forma peculiar, un árbol caído, un manantial escondido. En este contexto, la vida cotidiana se organiza alrededor de necesidades sencillas y repetidas. Al amanecer, cuando el aire aún es fresco, los cuerpos se desperezan y los ojos buscan el color del cielo que anuncia si habrá nubes densas o un día claro. Las manos recogen herramientas de piedra, bastones y recipientes rudimentarios que se utilizarán para buscar alimento. Las crías se mantienen cerca de los adultos más atentos que alternan la búsqueda con la vigilancia suave, guiando pasos pequeños lejos de zonas peligrosas. Durante las horas centrales, el calor puede volverse intenso y entonces la sombra de un árbol o la frescura de una cueva poco profunda se convierten en refugio momentáneo. En esos descansos las herramientas se revisan, se retiran astillas gastadas, se ajustan filos. A veces pequeños grupos se separan un poco para buscar frutos concretos o para rastrear animales, pero tratan de no romper del todo la línea de contacto visual o auditivo. Los sonidos conocidos de voces y gestos actúan como un hilo que mantiene unido al conjunto. Al acercarse la tarde, el movimiento se dirige hacia lugares que ofrecen simultáneamente refugio y proximidad a recursos. Una pequeña terraza sobre un río, un claro protegido por una pared de roca, un promontorio desde el cual se ve la sabana sin estar completamente expuesto. Allí el día se cierra con actividades más tranquilas, limpiar restos de comida, acicalar el pelo, jugar con fragmentos de piedra o hueso que pasan de mano en mano. La repetición de estos ciclos crea una forma de sedentarismo flexible en la que los grupos vuelven una y otra vez a ciertos lugares conocidos sin llegar a establecerse de manera permanente.
Algunas zonas se convierten en puntos de referencia para varias generaciones. Allí se acumulan cenizas antiguas, pilas de huesos, herramientas rotas, como si el paisaje guardara capas de visitas sucesivas. En épocas de abundancia, el grupo puede permanecer más tiempo en un mismo entorno explorando con calma los detalles de cada rincón. En épocas de escasez, la necesidad empuja a cruzar barreras naturales y a internarse en territorios menos familiares. Cada decisión de seguir un valle más allá de lo habitual, de rodear una cordillera, de cruzar un río en un punto nuevo, introduce una pequeña variación en el mapa mental de la especie. A lo largo de miles de años, estas variaciones se acumulan y se convierten en rutas de migración más extensas que poco a poco conectan regiones distantes. Sin embargo, en la escala de un solo día lo que se percibe es solo una caminata más un horizonte ligeramente distinto, una combinación nueva de sabana, bosque y orilla. La historia humana sigue siendo en este momento la historia de cuerpos que se mueven despacio por paisajes cambiantes, de ojos que aprenden a leer señales en el suelo y en el cielo, y de manos que sostienen herramientas simples mientras el sol avanza y la noche inevitable se prepara para caer una vez más. Hace cientos de miles de años, algunos grupos humanos muestran una transformación silenciosa que se concentra dentro del cráneo. El cerebro aumenta de tamaño y de complejidad. No se trata de un cambio repentino, sino de una acumulación de variaciones pequeñas que generación tras generación mejoran la memoria, la atención y la capacidad de planear. Esa expansión encefálica convierte cada jornada en algo más que una simple reacción a los estímulos del entorno y permite anticipar, comparar y elegir entre varios caminos posibles. En las sabanas y bosques donde estos grupos viven, la vida sigue siendo frágil, pero el modo de enfrentarla se vuelve más estratégico. Las jornadas de búsqueda ya no consisten solo en seguir rastros frescos. Incluyen también recordar dónde abundaron ciertos frutos la estación anterior o en qué valles encontraron animales debilitados al final de la sequía. Esa memoria extendida convierte el paisaje en un mapa mental donde puntos, rutas y refugios se conectan con una red de asociaciones. La cooperación apoyada en cerebros más capaces se hace más fina. En vez de acciones aisladas, los miembros de un grupo aprenden a coordinar secuencias enteras, rodear una presa, conducirla hacia un terreno desfavorable, esperar el momento en que se agota. Para que este tipo de estrategia funcione, la confianza mutua se vuelve esencial. Cada individuo debe contar con que los demás mantendrán su posición, respetarán la señal acordada y compartirán el resultado. Alrededor del fuego por la noche, estas experiencias se repasan de forma sencilla en secuencias de sonidos y gestos que anclan el recuerdo de lo ocurrido. El cerebro ya más voluminoso consolida durante el descanso conexiones que permitirán mejorar la próxima cacería, la próxima migración corta, la próxima decisión sobre cuándo abandonar un refugio. Esta reorganización interna se refleja también en las manos. Movimientos que antes eran torpes, al manipular piedras se vuelven más precisos y aparecen patrones repetidos que indican una intención clara. No se golpea cualquier parte de un canto rodado, sino un punto concreto elegido para separar una lasca de forma deseada. Algunas piezas muestran simetrías incipientes, como si la mente comenzara a apreciar no solo la utilidad, sino también cierto orden en las formas. La misma capacidad de imaginar una secuencia antes de ejecutarla se aplica al uso del fuego.
Encenderlo, mantenerlo y trasladarlo requiere una cadena ordenada de acciones, reunir combustible, preparar el lugar, controlar el aire, vigilar las chispas. Abandonar una hoguera sin cuidado puede significar perder un recurso vital o provocar un incendio peligroso. Por eso los grupos que mejor planifican estos detalles tienen más probabilidades de conservar el fuego a lo largo de estaciones enteras. En el plano social, el aumento del cerebro abre espacio para estructuras de relación más complejas. Más allá de la simple jerarquía de fuerza aparecen matices basados en experiencia, conocimiento de rutas y capacidad para resolver conflictos menores. Un individuo que recuerde dónde encontrar agua en épocas difíciles o cómo evitar encuentros con depredadores grandes puede ganarse una posición de influencia silenciosa, reconocida en gestos de deferencia o en miradas que buscan su reacción antes de actuar. Las crías permanecen mucho tiempo en estado dependiente y requieren cuidados prolongados, lo que fortalece lazos entre madres, parientes y otros miembros del grupo. Esa infancia alargada ofrece una oportunidad, muchos años para aprender observando, imitando y participando poco a poco en las tareas colectivas. En las tardes tranquilas cerca de una ribera segura se pueden ver figuras pequeñas manipulando piedras bajo la mirada vigilante de adultos que corrigen o protegen sin necesidad de palabras elaboradas. Al caer la noche, el círculo alrededor del fuego se convierte en un aula sin paredes donde la experiencia de los mayores fluye hacia los más jóvenes a través de relatos rudimentarios y demostraciones lentas. En este tramo de la historia la especie aún no escribe ni construye ciudades, pero ya realiza operaciones internas que anticipan ambas cosas, imaginar algo que no existe todavía y organizar acciones coordinadas para hacerlo realidad. El aumento del cerebro no trae solo más cálculo, trae también más sensibilidad a matices, reconocer expresiones faciales, tonos de voz y pequeños cambios en el ánimo general del grupo. Esta capacidad emocional favorece la cooperación duradera porque permite ajustar comportamientos antes de que los conflictos se vuelvan peligrosos. Así la mente humana temprana no se desarrolla aislada, sino dentro de un tejido social que la moldea y la sostiene. Con el paso de muchas generaciones, la acumulación de estas capacidades convierte a la especie en algo distinto de cualquier otro animal del entorno, aunque desde fuera el cambio siga pareciendo lento. Solo se ven pequeños grupos que caminan por la sabana, encienden hogueras modestas y tallan piedras. Lo que no se ve es la profundidad creciente de sus pensamientos, la capacidad de combinar memoria, anticipación y cooperación que prepara silenciosamente el camino hacia migraciones más largas, formas de lenguaje más complejas y en un futuro todavía lejano, las primeras sociedades que dejarán huellas visibles en grandes monumentos y ciudades. Hace decenas de miles de años, cuando algunas poblaciones humanas se adentran en regiones más frías, la relación con el clima cambia de forma lenta pero profunda. Las estaciones se vuelven más marcadas. Los inviernos se alargan, la nieve cubre el suelo durante semanas y el frío penetra en huesos y músculos si la protección no es suficiente. En este nuevo escenario, el fuego deja de ser solo un aliado nocturno y se convierte en un compañero constante necesario para cocinar, calentarse y secar pieles mojadas. Los grupos que viven en estas latitudes aprenden a mantener las brasas encendidas incluso durante los desplazamientos protegidas en recipientes improvisados para no tener que empezar desde cero cada vez.
Cerca de las hogueras aparecen estructuras más elaboradas que los refugios de épocas anteriores. En cuevas profundas, abrigos rocosos o chozas hechas con ramas, pieles y huesos grandes, se construyen espacios cerrados donde el viento entra menos y la temperatura se suaviza. Las paredes se forran con pieles gruesas y en el suelo se acumulan capas de hierbas secas y musgo que aíslan del frío que sube desde la tierra helada. En este contexto la vestimenta adquiere una importancia crucial. Pieles curtidas se envuelven alrededor del cuerpo, sujetas con tiras de cuero o fibras vegetales trenzadas. En algunos casos se preparan capuchas sencillas y envolturas para manos y pies, de modo que el calor corporal se conserve mejor. El acto de curtir pieles, raspar restos de carne y grasa, secarlas al humo y al sol y ablandarlas a golpes se convierte en una tarea regular. Cerca del fuego, manos pacientes trabajan durante horas mientras las voces conversan en tonos bajos. A la vez, la alimentación se adapta a las exigencias del clima frío. Los grandes herbívoros de estas regiones proporcionan no solo carne, sino también grasa abundante, tendones resistentes para cordajes y huesos robustos para herramientas. La caza exige nuevas estrategias. En terrenos nevados las huellas se leen de otra manera y la luz reflejada por el blanco intenso obliga a entrecerrar los ojos y a desarrollar una atención distinta. A veces el grupo utiliza la propia nieve para ocultarse excavando pequeñas depresiones o aprovechando montículos como parapeto. De este modo el paisaje invernal, en apariencia hostil, se convierte también en aliado táctico. El fuego, por su parte, requiere mayor disciplina. La leña es más difícil de conseguir en ciertas estaciones y cada rama seca que se encuentra tiene más valor. Los grupos aprenden a reconocer árboles caídos, troncos medio enterrados y raíces que pueden arder lentamente. También descubren que algunos tipos de madera producen brasas más duraderas, mientras que otros solo ofrecen una llama breve. Así el conocimiento sobre combustibles se acumula junto al saber sobre rutas animales y estaciones. Las noches de invierno son largas y en el interior de los refugios la vida se ralentiza. El viento golpea afuera, la nieve se amontona en entradas protegidas por pieles y dentro el resplandor del fuego dibuja figuras cambiantes en las paredes. En esos momentos la mente dispone de más tiempo libre, no solo ocupado en tareas inmediatas. Se reparan herramientas, se pulen puntas de lanza, se retuercen fibras para hacer cuerdas, pero también se dejan vagar pensamientos hacia recuerdos de veranos pasados, de tierras más suaves, de ríos sin hielo. Los relatos primitivos sobre grandes migraciones de animales o sucesos extraordinarios encuentran aquí un espacio propicio para repetirse y transformarse. Cada vez que se cuenta una historia, se añaden o se omiten detalles, y el cerebro grande y activo ejercita su capacidad de imaginar lo que no está presente. La observación del cielo sigue siendo importante, aunque las nubes y las tormentas de nieve oculten muchas veces las estrellas. Cuando el cielo se despeja, la claridad del aire frío hace que los puntos de luz parezcan más nítidos. Frente a ese firmamento, el grupo se arremolina más cerca del fuego y la mezcla de frío exterior y calor interior define una experiencia particular de la existencia humana. La adaptación a climas fríos no es solo cuestión de técnica y refugio, implica una nueva manera de distribuir el tiempo entre movimiento y descanso, entre riesgo y protección,
entre esfuerzo intenso y espera paciente. Durante los inviernos más duros la movilidad disminuye y el grupo permanece largas temporadas en un mismo refugio, consumiendo reservas de alimento secado y ahumado durante los meses templados. En primavera y verano, en cambio, las distancias recorridas aumentan siguiendo a los animales migratorios que se desplazan hacia pastos abundantes. Esta alternancia estacional se instala como un patrón y la mente humana lo incorpora como una especie de ritmo interior. En conjunto, la vida en climas fríos afila la capacidad de prever, almacenar y resistir. Cada invierno superado refuerza el conocimiento de que el mundo puede cambiar de forma extrema sin dejar de ser habitable siempre que se combinen fuego, abrigo y cooperación. En un momento más avanzado de este largo viaje, distintas ramas humanas habitan a la vez regiones de Europa y Asia Occidental. Entre ellas destacan grupos robustos, adaptados al frío conocidos hoy como neandertales, y otros linajes emparentados con ellos. Comparten el continente con poblaciones de Homo sapiens que llegan desde África y con otros parientes menos visibles cuyos restos son escasos pero dejan huellas en el material genético. El paisaje que todos comparten mezcla bosques densos, valles glaciales, ríos caudalosos y llanuras frías, donde grandes mamíferos recorren largas distancias en busca de pastos. Cada especie humana se ajusta a este entorno con estrategias propias, pero también con muchas coincidencias. Los neandertales de cuerpo ancho y fuerte resisten bien las temperaturas bajas y se mueven con soltura entre rocas y gargantas escarpadas. Sus manos poderosas tallan herramientas de piedra que muestran una planificación cuidadosa, con filos preparados para cortar carne, trabajar cuero y procesar madera. Viven en grupos relativamente pequeños que se reúnen en cuevas o abrigos rocosos donde el fuego ilumina paredes manchadas de humo y donde el suelo acumula capas de huesos y herramientas rotas. Los sapiens que llegan más tarde traen consigo tradiciones técnicas y simbólicas propias, pero encuentran un mundo ya habitado lleno de rutas de caza establecidas y refugios que otros han usado durante generaciones. El encuentro entre estas poblaciones no es una sola escena, sino una multitud de contactos dispersos en el tiempo y el espacio. A veces implican competencia por los mismos recursos, otras intercambio silencioso de ideas al observar técnicas ajenas y en ocasiones mezclas íntimas que dejan descendencia. Esa descendencia hereda combinaciones nuevas de genes que en algunos casos aportan ventajas ante climas fríos o enfermedades locales. Desde la perspectiva de millones de años, la humanidad se ve menos como una línea única y más como un tejido donde hilos diferentes se cruzan, se separan y vuelven a encontrarse. En las cuevas donde neandertales y sapiens viven o pasan temporadas, el fuego sigue siendo el centro de la vida nocturna. En torno a la hoguera se reparan herramientas, se curten pieles y se comparten alimentos. Las paredes cercanas a veces muestran trazos de color manos, estampadas, figuras geométricas sencillas que sugieren un mundo mental capaz de abstraer y simbolizar. La diferencia entre diseños hechos por unas u otras poblaciones no siempre es clara. El registro de piedra y pigmento muestra semejanzas profundas en la forma de relacionarse con el entorno y con lo invisible. En los valles glaciales, grandes animales como mamuts, rinocerontes, lanudos o bisontes se convierten en piezas clave de la supervivencia. Seguir sus rutas exige conocimientos compartidos por ambos linajes humanos, entender la dirección de los vientos, conocer pasos seguros, distinguir huellas frescas de huellas viejas. A veces restos de caza muestran técnicas similares,
como el uso de lanzas pesadas o trampas naturales. Es posible imaginar escenas donde a distancia un grupo observa las acciones del otro y aprende de ellas sin necesidad de un lenguaje común. La noche en estas regiones frías tiene un silencio distinto quebrado por crujidos del hielo y aullidos lejanos. Dentro de los refugios, cuerpos de neandertales y sapiens se recogen cerca del fuego envueltos en pieles. Las voces cuentan experiencias, mencionan lugares lejanos, describen animales extraños que algunos vieron en migraciones antiguas. Aunque los idiomas sean distintos, la estructura general de la vida se parece: infancia prolongada, cooperación en la casa, duelo ante la muerte y cuidado de los enfermos. Enterramientos encontrados mucho tiempo después sugieren respeto hacia los cuerpos que dejan de respirar y hacia los lugares donde se depositan. En algunos casos, flores ocre u objetos acompañan al difunto, como si se quisiera marcar que esa vida no termina sin dejar una huella consciente. En este periodo compartido no hay una conciencia de pertenecer a especies distintas, solo existen grupos con costumbres parecidas que a veces se reconocen como extraños por su aspecto o su forma de hablar. Los encuentros pueden ser tensos, curiosos o cooperativos, y cada uno deja marcas invisibles en recuerdos, miedos y alianzas. La mezcla genética que se produce en ciertos momentos demuestra que las fronteras no son absolutas. Algunos niños nacen con rasgos heredados de dos linajes distintos y, si sobreviven, sirven de puente silencioso entre tradiciones. Con el paso de miles de años, las poblaciones neandertales se reducen y acaban desapareciendo mientras Homo sapiens se mantiene y se expande. Las razones exactas son múltiples y sutiles: cambios climáticos, tamaños de población, redes de intercambio, tal vez diferencias en la flexibilidad social o en la capacidad de construir alianzas más amplias. Lo cierto es que aunque el cuerpo neandertal desaparece, partes de su herencia continúan integradas en genomas de generaciones posteriores en muchas regiones del planeta. Desde la mirada larga de esta narración, el mundo de neandertales y otros parientes no se presenta como una rama fracasada, sino como una fase esencial del tapiz humano. Durante mucho tiempo comparten cuevas, paisajes y cielos estrellados con los antepasados de la humanidad actual. Bajo las mismas constelaciones, distintos rostros humanos observan la nieve caer, sienten el calor del fuego en las manos y practican formas de vida que, sumadas, preparan la siguiente etapa de la historia: migraciones más amplias, símbolos más complejos y, en un horizonte todavía lejano, los primeros signos de sedentarización. En otro tramo de esta larga historia, poblaciones de Homo sapiens ya formadas comienzan a extenderse desde África hacia muchos rincones del planeta. No se trata de oleadas rápidas, sino de movimientos lentos, espaciados por generaciones, en los que pequeños grupos siguen valles, costas y pasos de montaña, impulsados por la búsqueda de alimento y por cambios sutiles en el clima. Cada familia que avanza lleva consigo herramientas de piedra, recuerdos de rutas antiguas y un repertorio de gestos y palabras que se modifican poco a poco con cada nueva región. A medida que se alejan de las sabanas africanas, el entorno ofrece desafíos distintos, desiertos que exigen calcular con precisión los puntos de agua, selvas densas donde la visibilidad se reduce, llanuras frías donde el invierno se instala durante meses. El cuerpo humano sigue siendo básicamente el mismo, pero la cultura funciona como una capa flexible que se adapta al paisaje.
En zonas de costa las mareas marcan el ritmo de la jornada y las manos se acostumbran a recoger mariscos y peces pequeños. En regiones de estepa el ojo aprende a seguir movimientos lejanos de manadas y la paciencia se vuelve tan importante como la fuerza. En bosques cerrados el oído y el olfato ganan relevancia y los caminos se trazan siguiendo riachuelos y claros sucesivos. Cada entorno obliga a ajustar técnicas de caza-refugios y formas de colaboración. Con el tiempo, la diversidad de climas y recursos hace que los grupos humanos desarrollen rasgos y costumbres ligeramente distintos, pero todos comparten la misma base biológica y la misma capacidad de aprender. En este momento remoto los grupos siguen siendo pequeños y móviles, transportan lo esencial herramientas, conocimientos prácticos y un caudal de historias que ayuda a identificar lugares seguros y peligrosos. Algunas migraciones bordean mares interiores y océanos utilizando islas como escalones, otras atraviesan puentes de tierra que solo existen durante ciertos periodos de nivel bajo del mar. En todos los casos, la decisión de seguir adelante se toma muchas veces en silencio, guiada por la combinación de curiosidad, necesidad y memoria. De noche, bajo cielos despejados, las estrellas sirven de referencia tan constante como las montañas o los ríos. De día, el sol marca la orientación principal y define sombras que ayudan a estimar la hora y la dirección. Así el cuerpo se convierte en brújula y el planeta en un mapa recorrido a escala humana. En lugares donde el clima es benigno y los recursos abundan, algunos grupos pueden permanecer más tiempo en áreas concretas. Se establecen patrones de movimiento estacional volviendo a los mismos valles, playas o llanuras según la época. Allí rocas con formas llamativas, árboles singulares o cuevas profundas se transforman en puntos de referencia para varias generaciones. En ciertas cuevas, las paredes empiezan a llenarse de pigmentos, manos, estampadas y figuras de animales. Esas imágenes son la prolongación visible de una mente que ya organiza la experiencia en símbolos y que necesita dejar huellas más duraderas que una simple palabra o un gesto. Una mano apoyada en la roca y rodeada de pigmento soplado marca la presencia de alguien que respira en ese momento, pero también proyecta su existencia hacia el futuro. Los niños que crecen en estos grupos aprenden desde temprano a reconocer rutas, estaciones e historias. No solo observan cómo se caza o se recolecta, sino también cómo se recuerdan los lugares importantes y cómo se regresa a ellos en el momento adecuado. Un abrigo rocoso donde se sobrevive a un invierno difícil o una fuente de agua que nunca se seca, se cargan de significado extra. Algunos relatos explican por qué conviene respetar ciertos ciclos o evitar determinados sitios en momentos concretos. En ellos el mundo natural aparece como un conjunto de fuerzas con las que se convive más que como un enemigo a derrotar. En este periodo los grupos humanos cruzan pasos montañosos, se expanden por Eurasia, alcanzan islas lejanas y con el tiempo llegan a tierras que hoy se reconocen como Australia y América. Cada llegada no es un acto grandioso, sino la culminación de decisiones encadenadas, seguir un rebaño un poco más lejos, explorar una costa desconocida, cruzar un estrecho en una estación de aguas calmadas. El planeta entero se convierte poco a poco en el escenario de la vida humana, pero la densidad de población sigue siendo baja y los paisajes conservan un silencio amplio. Esta expansión global no borra las raíces africanas de la especie, simplemente las extiende y las multiplica.
La herencia compartida se mezcla con adaptaciones locales y el resultado es una humanidad diversa que aún sin saberlo lleva en su cuerpo y en sus costumbres la memoria de aquellas primeras migraciones. Cuando mucho más tarde aparezcan aldeas, ciudades y estados, esta base de experiencia será el suelo invisible sobre el que se construirán nuevas formas de vida colectiva. Por ahora en este tramo de la narración Homo sapiens es sobre todo un viajero paciente que recorre continentes al ritmo del paso y que se adapta con serenidad a casi cualquier paisaje habitable. En un momento avanzado de la prehistoria reciente, cuando Homo sapiens ya se ha extendido por muchos continentes, algunas cuevas y abrigos rocosos comienzan a llenarse de signos que van más allá de la pura utilidad. En las paredes húmedas y frías iluminadas de forma irregular por el fuego, aparecen figuras de animales, manos estampadas, líneas entrecruzadas y puntos dispuestos con cuidado. El acto de pintar no sirve para cazar directamente ni para encender hogueras, pero sí organiza la mente alrededor de imágenes compartidas que condensan recuerdos, deseos y temores. A la luz vacilante de las llamas, bisontes, ciervos, caballos y otras criaturas parecen moverse sobre la roca como si el mundo exterior se trasladara por un momento al interior protegido de la cueva. En muchas de estas escenas los animales aparecen con detalles sorprendentes, cuernos bien definidos, músculos sugeridos por curvas simples, colas que marcan la dirección del movimiento. La persona que traza estas formas observa con atención el comportamiento de las presas durante el día y luego las reconstruye de memoria en la quietud de la noche. Para lograrlo se sirve de pigmentos minerales, tierras de colores y trozos de carbón vegetal aplicados con dedos pinceles rudimentarios o soplando el color sobre la pared. Cada trazo exige concentración y tiempo, y ese tiempo se separa conscientemente de otras tareas de supervivencia. Este esfuerzo indica que la vida humana ya no se reduce a comer, dormir y desplazarse, incluye también la necesidad de fijar en imágenes aquello que se considera esencial. Junto a los animales aparecen manos humanas muchas veces perfiladas como siluetas. Una mano se apoya sobre la roca, los dedos se abren y el pigmento pulverizado o soplado alrededor deja marcada la ausencia de color donde estuvo la piel. El resultado es una sombra clara, una huella negativa que indica la presencia de alguien que se detiene, se reconoce y se inscribe en el paisaje interior de la cueva. A través de estas manos individuos anónimos declaran sin palabras que estuvieron allí, que formaron parte de un grupo concreto y de un tiempo determinado. En algunos casos las paredes muestran superposiciones de figuras realizadas en distintos momentos. Animales antiguos se mezclan con trazos más recientes, puntos se acumulan alrededor de ciertas formas y líneas nuevas cruzan composiciones anteriores. La cueva se convierte así en un espacio donde el tiempo se estratifica visualmente, igual que las capas de ceniza y hueso se acumulan en el suelo. Diferentes generaciones añaden sus marcas quizás sin borrar del todo lo que encontraron y crean un archivo silencioso de experiencias. Las escenas representadas no reflejan necesariamente el día a día con precisión literal. A veces se exageran tamaños, se combinan animales que no suelen aparecer juntos o se introducen figuras humanas de contornos esquemáticos. Estas desviaciones sugieren que la mente ya no se limita a copiar el entorno, sino que lo reorganiza siguiendo reglas internas, quizá ligadas a relatos, normas o rituales.
En torno al fuego central, los grupos observan las paredes pintadas mientras descansan después de la caza. La luz resalta unas partes y oculta otras, creando la ilusión de que los animales entran y salen de la roca. En ese escenario, las voces pueden acompañar las imágenes con historias, instrucciones o advertencias. Un dibujo de un gran herbívoro puede señalar no solo una presa importante, sino también un lugar específico, una estación del año o una forma correcta de aproximarse. Aunque el contenido exacto de estos relatos se pierda para siempre, la disposición de las figuras y su repetición indican que se utilizan como soportes de memoria compartida. En otras zonas aparecen símbolos más abstractos, líneas paralelas, zigzags, manchas ordenadas en grupos. Es posible que representen cuentas de presas, ciclos de luna, estaciones o algo completamente diferente, pero en todos los casos señalan una mente que busca patrones y que siente la necesidad de registrar esos patrones más allá del propio cuerpo. La roca se vuelve un segundo cerebro externo donde la información se guarda y puede ser revisada. La existencia de estos mundos simbólicos cambia la relación con el paisaje. Una cueva pintada ya no es solo un refugio de piedra, sino un lugar de referencia al que se vuelve con cierta solemnidad. El acto de entrar implica cruzar un umbral mental, pasar de la luz abierta del exterior al interior donde se concentra la memoria del grupo. Allí los sonidos se amortiguan, el eco devuelve las voces y cada paso resuena junto a figuras que observan en silencio desde las paredes. La infancia transcurre en contacto con estas imágenes. Los niños crecen viendo animales pintados y manos estampadas, aprendiendo que ciertos lugares guardan historias antiguas. Quizá imitan golpes y trazos en rincones menos visibles, practicando el gesto de dibujar antes de que se les permita intervenir en zonas más importantes. Así el conocimiento artístico y simbólico se transmite igual que las técnicas de caza o de fabricación de herramientas. En conjunto, el arte rupestre refleja una mente humana que ya se mueve con soltura entre lo visible y lo invisible. Lo que ocurre en la realidad física se transforma en imágenes que a su vez influyen en futuros comportamientos. La especie comienza a darse un espejo donde mirarse y a construir un mundo interior tan complejo como el exterior. A partir de esta base será posible más adelante inventar signos capaces de registrar palabras y números. Por ahora, en las profundidades de las cuevas bastan pigmentos, manos y animales luminosos para indicar que la historia humana ha entrado en una fase donde el símbolo se vuelve tan necesario como el alimento. En los mismos refugios donde el fuego ilumina paredes pintadas y herramientas apoyadas contra la roca, la noche adquiere otra dimensión cuando aparecen sonidos organizados que se parecen a la música. Golpes rítmicos sobre troncos huecos, piedras que chocan con cadencia regular, palmas que marcan un pulso suave, voces que se alargan en notas sostenidas, todo ello se mezcla con el crepitar de la leña y con el murmullo lejano del viento. Al principio estos ritmos surgen de manera casi accidental acompañando el trabajo repetitivo de curtir pieles o de triturar pigmentos, un golpe, luego otro golpe, luego una ligera variación y de pronto varios cuerpos se coordinan sin haberlo planeado. El sonido compartido genera una sensación de sincronía que refuerza la cohesión del grupo y convierte el simple paso del tiempo en una experiencia más llevadera. En las tardes tranquilas, cuando la caza ha terminado y el alimento está asegurado por algunas jornadas, algunos individuos comienzan a experimentar consecuencias más largas. Soplan por huesos perforados, producen tonos diferentes según la fuerza del aire, descubren que ciertas combinaciones de notas calman, mientras que otras invitan al movimiento.
El cuerpo responde de forma natural, pies que se balancean, cabezas que siguen el pulso, manos que golpean el suelo o las rodillas. Sin necesidad de entenderlo, la especie descubre que el ritmo sirve para ordenar las emociones y para tejer una forma distinta de memoria. Junto a la música nacen danzas sencillas. El círculo alrededor del fuego se ensancha y algunos se levantan para moverse al compás de los golpes y las voces. Los pasos son simples, adaptados al suelo irregular, pero se repiten y se combinan en patrones que pueden transmitirse. En estos momentos el cuerpo entero participa en la comunicación, no solo la lengua y las manos. Lengua y un giro, una flexión de rodillas, un salto controlado. Cada gesto tiene un eco en quienes observan y de ese eco surge una sensación de pertenencia profunda. Las crías todavía torpes imitan movimientos de los adultos y se incorporan poco a poco a estas coreografías primitivas, aprendiendo al mismo tiempo a conocer sus propios cuerpos y a leer los estados de ánimo del grupo. Mientras tanto, las voces se llenan de secuencias sonoras más extensas que los simples avisos del día. Algunas combinan palabras ya conocidas con sonidos alargados, casi como cantos. Otras repiten fórmulas que con el tiempo se vuelven familiares asociadas a ciertas situaciones, el inicio de una casa importante, la celebración de un nacimiento, la despedida ante un viaje largo. Estos elementos acaban formando un repertorio que diferencia a un grupo de otro, igual que las rutas y las técnicas de caza. Por la noche, cuando las tareas esenciales han terminado y el cansancio se siente en músculos y párpados, las voces se vuelven más suaves. Alrededor de los más pequeños, quienes cuidan, entonan melodías lentas con frases cortas y repetidas que acompañan el balanceo de brazos y el cierre gradual de los ojos infantiles. Estas primeras nanas, aunque no se llamen así, ayudan a calmar, pero también fijan palabras y estructuras en la mente en desarrollo, consolidando el lenguaje y el vínculo afectivo al mismo tiempo. En los descansos más largos aparecen relatos que se entrelazan con la música y la danza. Alguien comienza evocando una cacería antigua, una migración difícil o un encuentro sorprendente con otro grupo humano o con un animal inusual. La voz se eleva y desciende, marca pausas, introduce repeticiones que facilitan el recuerdo. Otros añaden detalles, corrigen o amplían la historia y entre todos construyen una narración compartida que se repetirá en noches posteriores. Cada relato actúa como un hilo que ata el presente con el pasado y que anticipa de alguna manera el futuro. A través de estos cuentos, los miembros más jóvenes aprenden normas no escritas, qué lugares respetar, qué comportamientos evitar, cómo reaccionar ante ciertos fenómenos del entorno. El cielo nocturno con sus estrellas constantes se convierte en escenario y en personaje, y algunas historias explican el movimiento de la luna, la aparición de constelaciones, los cambios de estación. Aunque las interpretaciones varíen de un grupo a otro, todas tienen en común la búsqueda de sentido en un mundo amplio y a veces imprevisible. La memoria se entrena en este contexto. Quien cuenta bien una historia gana atención y respeto, y su habilidad no depende de la fuerza física, sino de la capacidad para mantener una secuencia coherente, para dosificar la información y para cerrar con una imagen que permanezca en la mente. Del mismo modo, quien recuerda canciones completas o secuencias rítmicas complejas se convierte en un guardián de la tradición sonora del grupo. La transmisión ya no es solo genética o práctica, es también cultural y simbólica. Con el paso de muchas generaciones, la combinación de música, danza y relato
crea un tejido invisible que sostiene la identidad de cada comunidad. Las diferencias entre grupos se hacen perceptibles en matices de ritmo, en giros melódicos, en personajes que protagonizan los cuentos. Sin embargo, por debajo de esta diversidad, la función se mantiene estable: reforzar la cooperación, amortiguar el miedo, acompañar el descanso y dar forma a acontecimientos que de otro modo se disolverían en el olvido. En este punto del viaje, la humanidad aún no ha inventado la escritura, pero ya almacena su historia en una biblioteca viva de melodías y palabras dichas una y otra vez. Bajo la luz del fuego, mientras el frío queda fuera y los cuerpos se disponen a dormir, la última canción de la noche y el último relato pronunciado preparan la mente para el sueño y dejan flotando en el aire la sensación de que todo forma parte de un mismo relato muy largo que continuará cuando el sol vuelva a salir. En un tramo más reciente de la prehistoria, después de miles de años de vida nómada, algunos grupos humanos comienzan a observar con una atención nueva el ciclo de las plantas silvestres. En ciertos valles y llanuras aluviales, la aparición regular de semillas, comestibles, espigas y frutos sugiere que el paisaje ofrece una promesa que va más allá de la simple recolección ocasional. Cada estación, las hierbas maduras se balancean con el viento en los mismos lugares y la experiencia acumulada permite anticipar cuándo alcanzan su punto justo. Poco a poco, en lugar de limitarse a llegar en el momento adecuado, algunas manos empiezan a intervenir, se arrancan plantas selectas, se sacuden espigas sobre suelos elegidos, se guardan semillas para esparcirlas de nuevo en zonas cercanas al campamento. El gesto es sencillo, pero encierra la idea de que el alimento puede no solo encontrarse, sino también favorecerse. En este contexto, los campamentos se vuelven menos efímeros. En vez de abandonar por completo un valle tras la cosecha de frutos y semillas, los grupos regresan al mismo lugar año tras año, reconociendo cambios sutiles en la vegetación. Algunas plantas se vuelven más abundantes donde cayeron semillas de temporadas anteriores, y esa correlación se fija en la memoria colectiva. Cerca de ríos de curso tranquilo, el sustrato húmedo y fértil responde con especial generosidad a estas acciones, y las orillas se llenan de manchas densas de hierbas útiles. El paisaje comienza a transformarse sin que nadie lo declare. Pequeños parches de vegetación manejada conviven con extensiones de naturaleza todavía indómita. La recolección se organiza con mayor cuidado. Se cortan espigas con herramientas de piedra adaptadas, se extienden pieles o esteras para recoger granos, se separa lo comestible de lo que se guardará como semilla. El simple hecho de reservar una parte de la cosecha para el futuro introduce una nueva forma de pensar. El alimento ya no depende solo de lo que ofrece el entorno en ese instante, sino también de decisiones tomadas meses antes. Se necesitan recipientes adecuados para almacenar, protegidos de la humedad excesiva de insectos y de animales oportunistas. Aparecen así hoyos revestidos, cestas tejidas, vasijas tempranas que concentran en volúmenes pequeños la energía de muchas horas de sol y agua. Este almacenamiento permite atravesar estaciones difíciles con un margen mayor de seguridad, pero también ata al grupo a ciertos lugares clave. No es lo mismo abandonar un valle sin más que marcharse de un lugar donde se han enterrado reservas. La movilidad se hace más medida, menos ligera. Algunas familias pasan parte importante del año en un mismo entorno, alternando fases de siembra-cuidado y recolección con excursiones de caza y recolección complementaria.
La presencia humana continuada deja huellas más profundas en el terreno, restos de viviendas semipermanentes, acumulaciones de desechos, cambios en la vegetación cercana. La domesticación de plantas comienza como una cooperación silenciosa. Algunas especies responden mejor que otras a la selección involuntaria de manos humanas. Las semillas más grandes, más fáciles de descascarar, tienen más probabilidades de ser recogidas, consumidas parcialmente y esparcidas de nuevo cerca del campamento. Con el tiempo las poblaciones de estas plantas cambian y los campos improvisados se llenan de variedades algo distintas de sus parientes silvestres. Nadie percibe de inmediato la magnitud de esta transformación, pero generación tras generación, el paisaje vegetal se adapta a la presencia humana tanto como los humanos se adaptan a él. La vida cotidiana se reorganiza alrededor de estos nuevos ritmos. Las mañanas pueden dedicarse a revisar el estado de las plantas, a retirar hierbas competidoras, a ahuyentar animales que intentan comer brotes tiernos. Las tardes se emplean en tareas de mantenimiento, reparar estructuras, revisar recipientes de almacenamiento, preparar herramientas agrícolas rudimentarias como palos cavadores o azadas primitivas. En la estación de cosecha el trabajo se intensifica, pero con la conciencia tranquila de que el esfuerzo se traducirá en reservas palpables. Las noches, en cambio, conservan un aire familiar, el fuego sigue siendo el centro del campamento, las canciones y relatos acompañan el descanso y el cielo continúa marcando la sucesión de estaciones. Sin embargo, incluso en estos momentos de calma, la mente humana ya se mueve con una noción diferente del tiempo. No solo cuenta los días hasta la próxima caza o hasta el final del invierno, sino también las lunas que faltan para que maduren las espigas o para que retornen las lluvias. Este tipo de cálculo, aunque no utilice números escritos, inaugura una forma de calendario interior basada en ciclos de crecimiento. En algunos valles donde la fertilidad del suelo y la disponibilidad de agua son especialmente favorables, la sedentarización se hace más marcada. Surgen conjuntos de viviendas simples construidas con barro, madera y fibras que se reparan y amplían en lugar de abandonarse. La proximidad constante entre hogares fortalece la especialización suave. Ciertas personas se vuelven más hábiles en la fabricación de recipientes, otras en el tratamiento de fibras, otras en la observación de signos climáticos. El intercambio de bienes y servicios se intensifica, aunque todavía no existan mercados ni moneda. La vida ya no se define solo por la persecución de animales móviles, sino también por el cuidado de plantas que crecen lentamente. Esta transición hacia la agricultura no ocurre de manera uniforme ni simultánea en todas partes y convive durante mucho tiempo con la caza y la recolección. Sin embargo, allí donde se consolida, imprime una nueva forma de habitar el mundo, menos centrada en grandes distancias y más en la profundidad de un territorio concreto. En esos lugares el paisaje comienza a parecerse de manera embrionaria a lo que algún día serán los campos organizados de las primeras aldeas agrícolas. Con el paso de los milenios en algunos de esos valles fértiles donde la agricultura se vuelve más segura, las agrupaciones humanas se transforman en aldeas reconocibles. Ya no son solo campamentos temporales levantados y desmontados según la estación, sino conjuntos de viviendas que persisten en el mismo lugar durante generaciones. Las casas se construyen con barro apisonado, troncos, ramas y en ocasiones con ladrillos secados al sol. Los muros conservan el frescor durante las horas de calor y retienen algo de calor durante la noche, creando interiores donde la temperatura resulta más estable que en la intemperie.
Los techos de paja, juncos o ramas se sostienen sobre vigas sencillas y se reparan a medida que el viento y la lluvia los desgastan. Entre las viviendas se abren espacios donde se seca grano, se reparan herramientas y juegan los niños mientras perros tempranamente domesticados merodean en busca de restos de comida. Estos animales descendientes de antiguos lobos que se acercaron a campamentos humanos en busca de desechos terminan convirtiéndose en aliados importantes. Acompañan en la caza, alertan de la presencia de extraños y depredadores, y sus sentidos agudos amplían el alcance de la vigilancia humana. Al mismo tiempo, otros animales comienzan a formar parte del círculo doméstico. Cabras, ovejas, cerdos y en algunos lugares bovinos se mantienen en corrales de madera y barro cercanos a las casas. Su presencia garantiza una fuente regular de carne, leche, pieles y estiércol que fertiliza los campos. Cuidarlos exige una rutina diaria, sacarlos a pastar, asegurarse de que el agua no les falte, protegerlos de ataques nocturnos. Esta dedicación crea un vínculo distinto con el mundo animal, menos centrado en persecuciones breves y más en una convivencia prolongada donde el calendario del rebaño marca las tareas del día. La aldea se organiza en torno a estos ritmos. Muy temprano, cuando la luz del sol apenas toca los techos bajos, se abren puertas de barro y madera, sale el humo de los primeros fuegos y se oye el balido de los animales que despiertan. Grupos de personas se dirigen a los campos cercanos con herramientas sencillas, palos cavadores, azadas de piedras, cestos. Otros se quedan en la aldea para moler grano entre piedras, acarrear agua desde el río, cuidar de los más pequeños o reparar estructuras. La especialización, aunque todavía limitada, se hace visible. Algunas manos se vuelven expertas en la fabricación de cerámica, moldeando recipientes que luego se cuecen en hornos rudimentarios, reforzando su resistencia. Otros dominan el tejido, transformando fibras vegetales y lana en cuerdas, sacos y prendas. Estos productos circulan dentro de la comunidad y poco a poco también entre aldeas cercanas, inaugurando formas tempranas de intercambio. Las casas se agrupan siguiendo la topografía del terreno y la cercanía al agua. Calles de barro se forman sin planificación rígida, trazadas por los pasos repetidos de generaciones. En días de lluvia se llenan de charcos y en días secos se cubren de polvo fino. En los bordes de la aldea, pequeñas zanjas o empalizadas elementales marcan una frontera suave entre el espacio habitado y los campos. Esta frontera no es un muro infranqueable, sino una línea simbólica que diferencia el interior relativamente protegido del exterior más expuesto. Durante la noche, cuando las tareas cesan, la aldea adopta un aspecto compacto. Luces de fuego parpadean tras las puertas o se ven a través de pequeñas aberturas en los muros. Sonidos de conversación, risas ocasionales y ladridos de perros se superponen al canto de insectos y al murmullo lejano del río. A diferencia de los campamentos móviles, donde cada noche puede implicar un lugar diferente, aquí el entorno es constante. Las personas duermen sabiendo que despertarán en la misma casa, entre los mismos muros, con los mismos vecinos alrededor. Esta estabilidad alimenta una nueva forma de memoria. No solo se recuerdan rutas lejanas, sino también la historia del propio lugar. Se habla de cosechas buenas y malas, de inviernos suaves o duros, de reformas realizadas en tal vivienda de generaciones anteriores que habitaron los mismos espacios. Al mismo tiempo, la densidad de población trae consigo desafíos inéditos. La proximidad constante favorece la cooperación, pero también la aparición de tensiones. Surgen desacuerdos por el uso del agua, por la delimitación de campos, por el reparto de trabajo en tiempos de escasez.
Para gestionarlos, se consolidan figuras de autoridad moderada, individuos respetados por su experiencia, su capacidad de mediación o su control de recursos clave. No existen todavía estados formalizados, pero sí una estructura social más compleja que la de los grupos puramente nómadas. Las decisiones importantes se discuten en espacios comunes, quizás cerca de una gran roca de un árbol destacado o de un edificio ligeramente más amplio utilizado para reuniones. En la superficie de la tierra, alrededor de la aldea, el paisaje cambia de aspecto. Bosques cercanos se reducen por la tala para conseguir leña y madera de construcción. Ciertos animales salvajes se vuelven menos frecuentes en las proximidades, desplazados por la presencia humana y de rebaños domésticos. En su lugar se multiplican campos cultivados, terrazas modestas y caminos marcados por el tránsito repetido de personas y animales. La huella humana se hace más profunda y duradera. Desde una perspectiva de larga duración, estas aldeas de barro y techos bajos representan una transición silenciosa hacia formas aún más complejas de organización. Concentran población, acumulan excedentes, guardan memoria local y sostienen redes de intercambio que se expanden más allá del horizonte inmediato. Sobre esta base en valles especialmente fértiles y en cruces de rutas importantes surgirán mucho más tarde las primeras ciudades. Por ahora la vida transcurre entre corrales, campos y calles de barro en un equilibrio delicado entre la seguridad de lo conocido y la necesidad constante de trabajar la tierra y cuidar los animales para que la aldea siga respirando año tras año. En algunos valles fluviales fértiles donde las aldeas agrícolas llevan generaciones asentadas, el paisaje comienza a mostrar signos de una concentración mayor de personas y actividades. Cerca de grandes ríos de curso regular, las casas de barro se agrupan con más densidad, los caminos se cruzan en puntos fijos y el murmullo de la vida cotidiana se hace más continuo. A medida que las cosechas producen excedentes con mayor frecuencia, una parte del grano y de otros productos deja de consumirse de inmediato y se guarda en depósitos comunes. Estos almacenes construidos con muros gruesos y entradas controladas protegen las reservas de la humedad de los animales y de intrusos. Su existencia requiere personas encargadas de vigilar, registrar y repartir el contenido, y esta tarea da origen a roles estables de administración. Algunos individuos se convierten en mediadores entre los campos y el centro del asentamiento, y su voz adquiere peso en las decisiones colectivas. Al mismo tiempo, rutas que conectan varias aldeas canalizan un flujo creciente de bienes. Piedra de buena calidad, metales tempranos, cerámicas trabajadas, tejidos y sal llegan a ciertos lugares donde se concentran almacenes y talleres. Quienes viven allí se acostumbran a ver rostros variados y a escuchar lenguas ligeramente distintas. Poco a poco el asentamiento deja de ser una simple aldea y se convierte en una protociudad. En su corazón, cerca del río o de una terraza elevada, se levantan edificios más grandes que las viviendas ordinarias. Algunos se utilizan como templos espacios donde se reúnen ofrendas, se celebran ceremonias y se pide equilibrio para las lluvias, las cosechas y el curso del agua. Otros sirven como salas donde se guardan cuentas y se toman decisiones sobre el trabajo en los campos, la reparación de canales de riego o la organización de la defensa. La escritura aparece como respuesta a la complejidad de este entramado. Al principio son marcas simples sobre tablillas de arcilla húmeda que representan cantidades de grano ganado u otras mercancías. Cada símbolo corresponde a un tipo de bien o a una cifra.
y quienes aprenden a trazar y leer estos signos adquieren una habilidad rara. La mano que antes se dedicaba solo a la azada o al arco, ahora también sostiene un estilete que presiona sobre la arcilla. Las tablillas secadas al sol fijan acuerdos y entregas y permiten recordar con precisión asuntos que de otro modo dependerían de la memoria oral. Lo que está escrito parece adquirir un peso especial, como si el trazo en arcilla consolidara un compromiso. En torno a templos y almacenes, la ciudad temprana organiza su espacio. Calles principales unen puertas de entrada con zonas de mercado y con edificaciones prominentes. En los mercados al aire libre se alinean puestos donde se intercambian alimentos, herramientas, tejidos animales y pequeños objetos decorativos. El sonido de negociaciones se mezcla con el rebuzno de asnos de carga y con el golpeteo de artesanos que moldean metal o cerámica. La diversidad de oficios crece con la densidad urbana. Hay personas que ya raras veces trabajan la tierra. Se dedican a fabricar herramientas, a construir, a transportar mercancías, a vigilar, a administrar o a servir en templos. Nadie puede satisfacer por sí solo todas sus necesidades, y la vida cotidiana se apoya en una red de intercambios que une barrios distintos. En la parte alta de algunos asentamientos se levantan edificios más monumentales, quizá palacios o residencias de quienes concentran poder político y religioso. La gestión del agua se vuelve asunto central. Canales de riego conducen el caudal del río hacia campos situados a diferentes distancias y su mantenimiento exige coordinación constante. Un canal obstruido o mal repartido puede arruinar una cosecha de la que depende no solo una familia, sino cientos de personas. Por ello se establecen normas, se fijan turnos y se reflejan acuerdos en tablillas. La ciudad late al ritmo del río y del calendario agrícola. Durante el día el bullicio llena las calles. Durante la noche el ruido se atenúa pero no desaparece. Luces de lámparas de aceite y de pequeños fuegos domésticos parpadean tras puertas y azoteas, mientras en los templos algunos mantienen vigilias discretas. El cielo estrellado sigue siendo el mismo que veían los cazadores recolectores, pero ahora se contempla desde terrazas y patios, entre siluetas de torres y muros. La sensación de pertenecer a un colectivo amplio se hace más intensa. Cada individuo forma parte de un organismo mayor que se alimenta de granos, agua y trabajo humano. En este escenario la historia entra en la antigüedad urbana. Las ciudades de barro, piedra y madera se convierten en focos de innovación, memoria y poder. Lo que comenzó como pequeños campos junto a un río se ha transformado en estructuras complejas, donde la vida cotidiana, la administración y la espiritualidad se entrelazan. A partir de aquí, reinos y redes comerciales amplias encontrarán su base en estas primeras ciudades que ya laten de día y de noche como corazones organizados en el vasto cuerpo de la humanidad. En los siglos que siguen a la aparición de las primeras ciudades fluviales, el tejido humano se hace aún más denso y complejo. En Mesopotamia, en los valles del Éufrates y el Tigris, se levantan urbes donde templos escalonados dominan el horizonte y los canales de riego dibujan una red de agua sobre la llanura. En las orillas del Nilo, aldeas y ciudades se alinean como cuentas a lo largo del río, unidas por el flujo regular de las crecidas que fertilizan las orillas. En otras regiones, desde las costas del Egeo hasta las llanuras del Indo, comunidades urbanas
Adoptan formas propias pero comparten una lógica común, la concentración de población de excedentes y de memoria en puntos concretos del paisaje. En estos centros la escritura deja de ser solo un instrumento para contar sacos de grano y cabezas de ganado. Ahora también registra mitos, genealogías, normas y observaciones del cielo. Tablillas, inscripciones en piedra y rollos tempranos guardan nombres de gobernantes de ciudades aliadas, de dioses protectores y de ofrendas. La palabra hablada, que durante milenios fue el único soporte de la historia, encuentra en estos signos un aliado que la fija y la proyecta hacia un futuro lejano. La vida cotidiana en estas civilizaciones antiguas se organiza en torno a grandes estructuras de poder y de culto. Palacios y templos concentran la administración de tributos, el reparto de trabajo en obras colectivas y la organización de fiestas que marcan el calendario agrícola y religioso. En los campos campesinos trabajan surcos largos acompañados por animales de tiro que multiplican la fuerza humana. En talleres y barrios especializados artesanos moldean metal, madera, piedra y cerámica, transformando materias primas en herramientas, adornos y objetos rituales. Aunque las estructuras de autoridad pueden ser rígidas y desiguales, una parte importante de la vida sigue transcurriendo en espacios pequeños, patios donde se cocina y se conversa, barcas que recorren ríos al amanecer, calles estrechas por las que transitan comerciantes y mensajeros. La escala del mundo conocido se amplía. Rutas de intercambio unen valles lejanos, cruzan montañas y desiertos, bordean costas. A través de ellas circulan metales tejidos, sal, cereales y también ideas. Técnicas de construcción, estilos artísticos, formas de escritura y relatos religiosos viajan con caravanas y barcos, adoptando acentos nuevos en cada lugar donde se detienen. El Mediterráneo se convierte en un espacio compartido entre muchas comunidades, un mar interior donde se cruzan embarcaciones que llevan aceite, vino y cerámica. En las islas y costas del Egeo surgen ciudades que experimentan con formas distintas de organización y con nuevos modos de pensar. Pensadores, escribas y observadores del cielo comienzan a reflexionar sobre la naturaleza, el origen del cosmos y ciertas regularidades que parecen gobernar los movimientos de los astros y los cambios de estación. Estas especulaciones no borran las tradiciones, pero las acompañan añadiendo una capa a la conciencia humana. En paralelo, otros centros del mundo antiguo desarrollan sus propias constelaciones de ciudades y reinos. En las tierras bañadas por el Indo, en llanuras de Asia Oriental y en otros paisajes lejanos, la combinación de agricultura intensiva, excedentes y organización compleja produce estructuras que, aunque distintas en forma, responden al mismo impulso básico: hacer previsible el tiempo, asegurar el alimento y dar sentido al poder. Desde la altura de una muralla, desde la cubierta de un barco que entra en puerto o desde el centro de una plaza de mercado, el mundo parece lleno de movimiento. Sin en tanto, visto desde la escala de millones de años que recorre esta narración, incluso las grandes civilizaciones de la antigüedad representan solo una capa reciente sobre la superficie del tiempo. Bajo los cimientos de templos y palacios yacen restos de aldeas más antiguas y más abajo aún sedimentos que guardan memorias de cazadores recolectores, de grupos que encienden las primeras hogueras frente a cuevas abiertas a la noche.
la línea que va desde los primeros pasos bípedos en África hasta las ciudades de ladrillo cocido y piedra tallada, traza un arco continuo lleno de bifurcaciones, mezclas, pérdidas y hallazgos. En él se suceden cuerpos que se adaptan, mentes que ensayan formas nuevas de recordar y comunidades que prueban maneras distintas de vivir juntas. Cada generación cree habitar el centro del tiempo, pero en realidad forma parte de un flujo más amplio en el que pasado remoto y futuro posible se conectan como extremos lejanos de un mismo río. Al caer la noche sobre una ciudad antigua, las luces de antorchas y lámparas de aceite salpican las calles y los patios, mientras el cielo constante muestra las mismas estrellas que contemplaron los homininos de la sabana y los habitantes de las primeras aldeas agrícolas. En esa coincidencia silenciosa, la historia humana revela su carácter de breve paréntesis dentro de un tiempo planetario dilatado. La narración que recorre esta línea temporal conserva la conciencia de esta escala. Cada muro, cada canal y cada texto se levantan sobre una memoria tejida por millones de noches de caminatas bajo la luna y de voces que mucho antes de la escritura ya intentaban ordenar el mundo en relatos que acompañaran el sueño. A lo largo de millones de años, la historia humana avanza desde pasos vacilantes en sabanas africanas hasta calles de ciudades antiguas iluminadas por lámparas de aceite. En un extremo del arco pequeños grupos rodean fuegos modestos frente a cuevas abiertas al viento nocturno. En el otro comunidades densas habitan casas de barro y piedra cruzadas por canales de riego y por caminos donde circulan mercancías y noticias. Entre esos dos paisajes caben innumerables escenas, manos que aprenden a tallar piedra, cuerpos que se agrupan para soportar inviernos fríos, voces que inventan lenguajes y canciones, plantas silvestres que se transforman en campos trabajados, animales salvajes que se vuelven compañeros de camino. La tierra, mientras tanto, permanece como un fondo paciente. Las mismas montañas que observan el paso de grandes herbívoros contemplan más tarde las primeras terrazas de cultivo. Los mismos ríos que dan agua a los cazadores recolectores reflejan después las siluetas de templos y murallas. Cada amanecer y cada atardecer se suceden con una regularidad que no depende de reinos ni de ciudades. El ciclo de estaciones continúa más allá de los cambios de nombre y de forma que adopta la organización humana. En las noches de todos los tiempos el cielo ofrece un techo constante. Homínidos tempranos, agricultores de aldeas pequeñas y habitantes de urbes antiguas miran en esencia las mismas constelaciones, aunque cada comunidad las ordene en relatos distintos. Fuegos de campamento, hogueras de aldeas y luces de ciudad trazan vistos desde la distancia una misma secuencia de puntos cálidos sobre la oscuridad. Cada uno marca un momento de descanso tras la jornada, un lugar donde cuerpos cansados se recogen y mentes llenas de recuerdos se disponen a soltar por unas horas el peso del día. La línea de tiempo que une prehistoria y antigüedad no se rompe, solo cambia de textura. Tras millones de noches, el planeta sigue girando con calma y la historia humana, con todas sus transformaciones, se acomoda como una capa delicada sobre la superficie de un mundo mucho más antiguo que continúa su marcha silenciosa alrededor de una estrella estable.